Bueno, ahí continuamos. A ver, la clase de hoy no es tan larga porque simplemente una parte que nos quedó de la clase anterior, que la mayoría de las veces las damos en un solo día y se nos hizo largo porque me demoré, ¿se acuerdan? Así que vamos a hacer como un resumen de dónde estábamos para que podamos entender a dónde seguimos. Lo que hemos visto en la clase pasada es el metabolismo de los hidratos de carbono. Y los metabolismos era todo lo que sucedía una vez que, en este caso, el hidrato de carbono pasaba del lado de la sangre. Todo el proceso que va desde la boca hasta el intestino, eso se llama digestión. En la digestión lo que hacíamos era reducir el tamaño de las macromoléculas hasta la molécula más pequeña, que es la única capaz de absorberse, que en el caso de los hidratos de carbono es la glucosa. Podía ser o fructosa o maltosa, pero todas se degradaban o entraban por el camino de la glucólisis, transformándose en alguno de los compuestos que forman parte. Entonces, una vez hablando ya de lo que sucede en la parte, digamos, cuando estamos en el adentro, una vez que ha sido absorbido a través del intestino y por circulación portal va hacia el hígado, todo lo que le pasa a la glucosa en sus distintas opciones o caminos metabólicos. La glucosa es una molécula de 6 átomos de carbono que tiene en medio de sus enlaces la energía. Esa energía la va a liberar cuando se corte, cuando se rompa. De manera que esa energía va a ser tomada por una molécula de ADP y transformada en ATP. Y esa es la molécula verdaderamente energética. Entonces, hemos visto el primer camino, que es la glucólisis. A ver, estamos en la diapositiva 18, pero vamos a ir para poder entrar en tema y entender dónde estábamos. Espero que se vea bien ¿Qué teníamos aquí? Es una diapositiva en la que estaban como resumidos los caminos metabólicos de la glucosa. ¿Se ve bien o se ve muy clarito? Yo veo clarito. Ahí está, ahí lo veo mejor. Entonces, una vez que entraba la glucosa dentro del organismo, esta glucosa iba a sufrir el proceso de degradación o de lisis, que se llama glucolisis. Gluco de glucosa y lisis de romper. Ese proceso de ruptura tenía 10 pasos, que se dividían en dos. La primera etapa que llegábamos a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído tiene solo 3 átomos de carbono y la glucosa tiene 6. Por lo tanto, aquí hay un proceso de ruptura hasta llegar a 2 moléculas iguales de 3. Lo hemos visto detalladamente cuál es el paso, el nombre de cada uno de los compuestos que forman esos pasos, y lo que hay que saber es la enzima que facilita, permite o promueve ese cambio en esos pasos. Entonces, este camino central, importante, igual en casi todos los mamíferos o seres superiores, incluso los inferiores, las plantas, es la glucólisis. Esa glucólisis empieza con glucosa y termina al final de los 10 pasos en el piruvato. Aquí está esquematizado el primer paso nomás. Y todas aquellas otras, o todos aquellos otros hidratos de carbono, por ejemplo, disacáridos como la sacarosa, que estaba formado por fructosa y por glucosa, cuando se rompe o se corta, la glucosa sigue el camino de la glucólisis y la fructosa tenía otros caminos posibles alternativos por donde transformarse, pero en algún momento entra a formar parte o a seguir el camino de la glucólisis. Por ejemplo, la fructosa puede entrar a esta altura como fructosa 6,1-fosfato o transformarse en fructosa 1-fosfato y de ahí a gliceraldehído y entrar a esta altura en la glucólisis. Lo mismo que la fructosa, que también es un dímero que está formado por la galactosa y la glucosa. La glucosa
sigue el camino de la glucólisis, pero la galactosa puede tener opciones diferentes para entrar a la glucólisis a través o a la altura de la glucosa 6-fosfato. Lo mismo el glucógeno. O sea, con esto les quiero mostrar que el camino central y único y común es la glucólisis, pero otros disacáridos, otros hidratos de carbono, van a sufrir o van a tener su propio camino metabólico y en algún momento unirse a la glucólisis. Al final de la glucólisis teníamos dos moléculas de piruvato que eran moléculas de 3 átomos de carbono. Esos 3 átomos de carbono que se llaman piruvato, luego de los 10 pasos, pasaba a un segundo proceso que era que esa molécula de 3 átomos de carbono se transformaba en una de 2. Ese camino de 2 se llama decarboxilación. O sea, estábamos en el piruvato, el camino que le seguía era perder un carbono. Entonces, el piruvato que tenía 3 carbonos, perdiendo uno, quedaba una molécula de 2 átomos de carbono que se llama acetil-CoA. Este proceso de la transformación del piruvato en acetil-CoA se llama decarboxilación oxidativa. Y la decarboxilación oxidativa, el objetivo principal es fabricar estas moléculas de acetil-CoA que son 2 átomos de carbono. Hasta ahí hemos llegado en la clase anterior y el objetivo central era entender cuál era la función de la glucólisis y cuánta energía se producía a través de la glucólisis y en qué pasos o de qué manera. Con esto nosotros hemos entendido que la glucosa que incorporamos en el organismo es para esto, para producir energía. Pero de toda la glucosa que incorporamos en nuestra dieta, no toda va a glucólisis, sí la mayoría. La mayoría es... Profe, tiene silenciado el micrófono. Silenciada. ¿Desde dónde tengo silenciado? ¿Desde recién o desde un rato? Recién, profe. Recién no. Bien. Bueno, entonces, de toda la glucosa, solo un porcentaje mínimo, como es el 10%, no va por el camino de la glucólisis, sino que usa una ruta alternativa que se llama ruta de las pentosas fosfato. Este camino, que aunque parece chiquito y parecería con poca importancia, especialmente porque no es en su mayoría, no deja de tener su tamaña necesidad, porque, ahora le vamos a describir, por un lado, porque vamos a obtener en este camino lo que se llama el NADPH, o NAD-fosfato reducido, que es necesario, como hemos visto en algunas de las reacciones de la glucólisis, y se fabrica en esta ruta. Otra función importante es que es un antioxidante. Y ustedes habrán escuchado muchas veces que todo lo que es antioxidante ayuda a evitar el envejecimiento celular. ¿Por qué? Porque todos estos procesos de oxidación generan como basura. Esa basura son compuestos oxidados. Entonces, cualquier tipo de sustancia que evite o transforma estos productos oxidados se denomina antioxidante. Entonces ayuda a que la célula no vaya acumulando estos productos que son tóxicos que indican un envejecimiento celular. O sea, otra importancia de la ruta de las pentosas es la fabricación de este antioxidante muy potente. Otra de las funciones importantes de la ruta de las pentosas, justamente como se llama ruta de las pentosas, porque lo que fabrica es una pentosa, es la ribulosa 5-fosfato. ¿Y qué es esta ribulosa 5-fosfato? Es la necesaria para fabricar los nucleótidos del ADN. O sea, muy importante tener una determinada concentración para que esa síntesis, cuando se hacen las duplicaciones celulares, pueda completarse. También se puede obtener otra pentosa, que es la eritrosa, que se necesita en muchos casos de la síntesis
de algunos aminoácidos aromáticos. O sea, como ven, sí. La ribulosa es lo mismo que decir la ribosa. Sí, lo que pasa es que muchas veces la que forma parte de los nucleótidos es la ribosa, el 5. Ustedes van a ver, como en el caso anterior, que algunos caminos metabólicos tienen compuestos intermedios o intermediarios. Depende de cuál nos refiramos, es el que va a ser necesario. Aquí me parece que está equivocada porque la que se necesita para la síntesis de los nucleóticos es la ribosa. Y es la ribosa 5-fosfato, y en el caso del ARN, y en el caso del ADN es la desoxirribosa, que la diferencia es simplemente la pérdida. Aquí les estoy señalando de un grupo oxidrilo en uno de los puntos de la ribosa, pero que no tenemos dibujadito aquí. Ya lo voy a chequear ese, pero no es la ribulosa, sino la ribosa. ¿Qué vamos a ver ahora? Hemos visto todo lo que le pasa a la glucosa. Ahora vamos a ver el glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? El glucógeno es la macromolécula de la glucosa. El glucógeno es como si fuese el collar de perlas donde cada una de las perlitas era la glucosa. El glucógeno es la molécula entera, es la macromolécula. Es la manera como el organismo de los seres superiores, de los mamíferos, del humano, guardamos glucosa como glucógeno. O sea, la función del glucógeno es el reservorio de las moléculas de glucosa. ¿Qué objetivo tiene? Al tenerlas disponibles, en cuanto se nos acaba la glucosa, o dejamos de comer, por ejemplo, algún azúcar, en las horas que siguen a esa etapa, que ya no es de ingesta, sino es lo que se llama un ayuno temprano, nosotros seguimos necesitando la glucosa para la energía para vivir. Entonces va a tomar del glucógeno esa glucosa que necesite si hemos gastado lo que acabamos de utilizar. Por otro lado, el glucógeno es la manera como almacena la glucosa la mayor parte del hígado, pero los músculos sí la puede utilizar. Y solamente el músculo puede utilizar el glucógeno guardado en su sitio. O sea, solo puede usar como reserva el glucógeno propio. ¿En qué casos utiliza el glucógeno propio? En el ejercicio intenso o en lo que se llama gimnasia localizada. En cambio, el hígado sí puede utilizar el glucógeno para generar la glucosa, en la medida que lo corta, y distribuirla a todo el organismo para mantener esos niveles de glucosa en la sangre. La mayoría de los tejidos va a tomar la glucosa que necesita de la sangre, salvo en algunos casos, como es las células de la cabeza cerebrales, que sí pueden utilizar como compuestos energéticos otra fuente de energía que son los cuerpos cetónicos, cosa que el resto de los tejidos no lo puede hacer. Entonces, vamos a ver ahora otro camino metabólico que se llama glucógenogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Glucógeno es la molécula que acabamos de ver, esta macromolécula, y génesis es cómo se fabrica, la generación del glucógeno. Acabamos de decir que el glucógeno es la manera de almacenar la glucosa. O sea, el hígado, una vez que nos estamos comiendo una torta, los primeros bocados va a ser para satisfacer las necesidades del momento. Latir el corazón, mover el intestino, pensar, mover las manos, las pestañas, los párpados, etc. El resto, el organismo no lo necesita en ese momento, lo va a guardar. ¿Cómo lo guarda? Como glucógeno. Entonces lo que vamos a ver ahora es la vía metabólica de fabricación del glucógeno, o sea, cómo sintetiza el glucógeno a partir de la glucosa que está entrando en la dieta. Eso se llama glucógenogénesis, generar glucógeno. Entonces, esta síntesis de glucógeno va a suceder después de una ingesta de hidratos de carbono o de carbohidratos. ¿Qué tiene primero? ¿Por qué sucede aquí, en el hígado? Porque el hígado tiene la enzima necesaria que se llama glucoquinasa, que tiene la gran ventaja de no inhibirse por acción de la glucosa 6-fosfato. O sea, nosotros habíamos visto que el primer paso en la glucólisis era la glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato y la presencia de glucosa 6-fosfato a determinados niveles de concentración
frenaba o inhibía la enzima quinasa que producía esta fosforilación. Esa la exoquinasa en el resto de los tejidos. En cambio, en el hígado eso no sucede y por eso puede acumularse y formarse este glucógeno en el hígado. Entonces, ¿de qué vamos a partir en una glucógenogénesis? De glucosa, porque a partir de la glucosa incorporada en la dieta vamos a obtener como producto final el glucógeno, que era este collar de perlas formado por todas las glucosas unidas. Entonces, estas glucosas, de alguna manera, que ahora vamos a ver el cómo, se va a transformar en esta macromolécula de glucosas pegadas entre sí. ¿Qué le pasa a la glucosa cuando va a iniciar este camino metabólico? Se va a unir un fósforo en una posición, ¿en cuál? En la 6, para transformarse en glucosa 6-fosfato. ¿De dónde va a tomar el fósforo? De una ATP. Le va a sacar un fósforo a la ATP que tiene 3, se va a transformar en una molécula de ADP, le quedan 2, gracias a una quinasa que se llama glucoquinasa, transformando o formando un compuesto que es la glucosa 6-fosfato. El paso que sigue es trasladar ese fósforo que estaba en el carbono 6 al carbono 1. Entonces se forma la glucosa 1-fosfato. Una vez que tenemos este compuesto, glucosa 1-fosfato, que simplemente se ha mutado desde la posición 6 a la posición 1, por eso la enzima se llama glucofosfomutasa, esta molécula va a tomar contacto con otra molécula energética, que es el UTP, que va a liberar un fósforo, por lo tanto se va a unir a esta molécula de glucosa como UDP. Y esta se llama una molécula energética porque tiene la capacidad de unirse a la cadena que viene formándose en la cola para alargarla. O sea que vemos que este camino de generación del glucógeno es relativamente corto. Simplemente hay una fosforilación, glucosa 6-fosfato, un cambio de posición, glucosa 1,6-fosfato, se activa con un UDP y logra pegarse. Y así se va elongando la cadena de glucógeno hasta formar la molécula completa, que es la que tenía uniones alfa 1,6 y uniones alfa 1,4. Aquí lo vemos un poquito más en detalle al proceso inverso. ¿Cuál sería el inverso? Glucógeno lisis, o sea, romper el glucógeno. ¿Cuándo podemos necesitar el organismo romper el glucógeno? Cuando han pasado muchas horas desde que hemos comido, se nos agotó la glucosa de la ingesta anterior, se nos agotó, todo lo que andaba circulando en sangre, entonces el organismo va a ir a buscar en los depósitos, en las reservas. ¿Cuál era la reserva? El glucógeno. Entonces ahora el glucógeno debe ser cortado para liberar glucosas. El glucógeno entonces hemos dicho que es una macromolécula donde tiene uniones lineales de alfa 1,4 entre glucosa. Cada uno de estos pelotitos es una glucosa. Si lo ven al esquema está muy bien hecho, un hexágono. Cada uno una glucosa. Las uniones cuando son lineales entre ellos eran alfa 1,4, pero las ramificaciones eran uniones alfa 1,6. Entonces todo esto es un glucógeno. ¿Qué le pasa al glucógeno cuando el organismo necesita liberar glucosa? Actúa una enzima que se llama fosforilasa. Fosforilasa, como su nombre lo indica, es porque se le pega un fósforo. ¿De qué manera? Corta en los extremos una glucosa, uniéndole un fósforo para poder formar o liberar una glucosa 1-fosfato. O sea, la manera como libera la glucosa del glucógeno no es como glucosa libre, sino es como glucosa 1-fosfato. Gracias a la fosforilasa y a fósforo que se encuentra en el medio inorgánico, los va a ir cortando de a uno por los extremos, liberando glucosas 1-fosfato. ¿Cuánto va a ir cortando? Corta uno, corta otro, pero no es indiscriminadamente hasta que llega a la punta, sino que logra cortar solamente
hasta una posición en la que hay 3 antes de una ramificación. O sea, corta todas estas rositas, pero no puede avanzar más allá de donde está esta celeste, generando este tipo de moléculas, donde le quedan 4 residuos de glucosas antes de una ramificación, 4 residuos de glucosas antes de una ramificación. No puede cortar esta fosforilasa más allá de lo que es 4 glucosas antes de una ramificación en todos sus sentidos. ¿Qué pasa en ese momento? Actúa otra enzima que se llama transferasa. Esa transferasa, como su nombre lo indica, transfiere. ¿Qué transfiere? Este pedacito de 3 residuos de glucosa, el último no lo puede cortar, porque no puede cortar esta unión alfa-1,6, y estos que serían estos 3 que están pintados de color celeste, los va a unir en el extremo de cualquiera, digamos, de las otras 2 ramificaciones, generando este tipo de molécula, donde alarga la cadena lineal y deja solamente una glucosa unida, la que estaba unida con la unión alfa-1,6. De manera que ahí puede actuar otra enzima, que es la que se llama una glucosidasa alfa-1,6, porque es capaz de cortar este residuo de glucosa, se llama residuo de glucosa, pero en realidad es una molécula de glucosa unida por unión alfa-1,6, liberándola. Y en este caso sí libera una glucosa libre, no como glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué nos queda después de la acción de esta glucosidasa? Una cadena lineal de glucosa sola sin ramificaciones y una glucosa libre, no con fósforo, que es la que estaba unida a la ramificación. ¿Se entendió entonces cómo se liberan las glucosas del glucógeno? Actúan 3 enzimas distintas, donde cada una cumple una función diferente. De las cadenas lineales del glucógeno, las van a cortar la fosforilasa y las va a liberar como glucosas 1-fosfato. Luego, las pequeñas restos de 3 glucosas que le quedan en la ramificación son transferidas a las cadenas lineales, quedándole solo una glucosa pegada en la ramificación, que es liberada por otra enzima denominada glucosilasa. Y esta cadena final será de nuevo atacada por una fosforilasa para ir cortándole todas esas glucosas y formando glucosas 1-fosfato. Esto es lo que se llama glucógeno-lisis, que es otro camino metabólico que estamos viendo. ¿Cómo se regula esto? ¿Qué quiere decir cómo se regula un metabolismo del glucógeno? ¿Qué hace que suceda la glucógenolisis o la glucógenogénesis? O sea, la pregunta es, ¿cuándo se fabrica glucógeno? ¿Cuándo se rompe glucógeno? Eso es decir, ¿quién regula el metabolismo del glucógeno? Y la primera pregunta que tienen que ustedes razonar es, ¿en qué situaciones metabólicas vamos a necesitar glucosa y en qué situaciones metabólicas nos va a sobrar glucosa? Entonces, ustedes ya están en condiciones de deducirlo solo. Cuando hayamos comido una cantidad de caramelos con alta cantidad de glucosa, sin duda, en el torrente sanguíneo va a haber mucha glucosa. Se llama alta disponibilidad. Entonces, esa alta disponibilidad no puede ser, o no sobra, digamos, no necesita ser usada. Entonces, lo que queda debe ser guardado. Ese guardado es la glucógenogénesis. ¿Quién estimula o quién regula eso? La insulina. La insulina es la que se libera en el páncreas por acción de una alta o de una suba de glucosa en sangre. Entonces, cuando hay mucha glucosa en sangre, fisiológico, estamos hablando no de enfermedades, cuando hay una alta concentración de glucosa en sangre, porque nos hemos consumido una alta cantidad o de un plato de pasta o de mucha cantidad de dulces, va el páncreas a liberar, porque ese es el estímulo que necesita,
la insulina y la insulina va a potenciar o regular positivamente la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, si queremos fabricar glucógeno para guardar, va a frenar el mecanismo opuesto, que va a frenar o inhibir la degradación, que es la glucógeno-lisis. O sea, cuando se activa un camino de ida, se tiene que bloquear el de vuelta. Porque imagínense que son caminos opuestos. Si estoy comiendo caramelos y tengo una disponibilidad de glucosa en la sangre, obviamente el organismo va a guardar porque le sobra. No puede estar activado para nada el mecanismo de ruptura o de lisis del glucógeno. ¿Entienden lo que es inhibir un camino de ida si está habilitado el camino de vuelta? Sí, profe. Bien. Al revés sería, hemos tomado un café con leche con azúcar a las 8 de la mañana y no hemos tomado nada más durante todo el día. Se hizo tarde el almuerzo y llegan y pasaron como 8 horas sin comer absolutamente nada. Entonces el organismo necesita seguir viviendo y por lo tanto utilizamos y necesitamos glucosa. Y nosotros dejamos de consumir glucosa y todo a las 8 de la mañana. Lo que consumimos se nos acabó a las 10. Entonces, a esa hora, y tal vez el organismo responde teniendo hambre para que le incorpores algo de azúcar. Pero si no lo haces, el organismo va a tener que ir a buscar en la reserva. ¿Cuál es la primera reserva disponible? El glucógeno. Va a ir al hígado y va a ver qué hay de guardado. Entonces ahí se activa la rotura del glucógeno para aumentar de nuevo la glucosa en sangre. O sea, se estimula la glucógeno-lisis. ¿Quién es la hormona que regula ese mecanismo? Es el glucagón. Entonces, la insulina cuando la glucosa está alta para bajarla en circulación. El glucagón es la hormona que hace el efecto opuesto. Y a su vez, ¿quién regula? Hay una serie de reguladores que están hacia las dos partes, pero también suele estar la adrenalina que va a estimular la síntesis del glucógeno. Aquí está puesto al revés. La insulina potencia la síntesis de glucógeno y el glucagón estimula. ¿Notan que tiene esto puesto al revés? La lisis del glucógeno. ¿Sí? La insulina cuando la glucosa está alta estimula la síntesis de glucógeno y el glucagón estimula la lisis para que vuelva a subir. Ahí Profe, sí. entonces la adrenalina y la insulina cumplen una función casi igual. No, o sea, como resultado es igual, pero la adrenalina es con otro mecanismo, es más un estímulo de otro tipo, pero sí produce como una reserva, como un mecanismo de alerta, y todos los mecanismos de alerta son generar reserva para los casos de necesidad, y por eso va a guardar la glucosa. Pero lo que sí tienen que tener claro ustedes es que no se puede guardar lo que no tienes. Entonces, para guardar la glucosa como glucógeno tiene que haber habido una ingesta previa, por lo tanto tiene que haber una disponibilidad. Entonces, si uno ha consumido, está usando porque es lo que tiene en circulación y lo que sobra va a guardar. Pasamos periodos de ayuno y entonces en esos periodos de ayuno el organismo sigue utilizando lo que tiene guardado y en eso que tiene guardado está el glucógeno. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando baje la ingesta, no haya glucosa disponible y va a ir a buscar las que esté guardada. ¿Lo han entendido? ¿Han entendido bien la glucógenolisis? Sí, profe. Sí, profe. Es el momento de preguntar.
Si no lo han entendido, me lo dice de nuevo. Pero con esto terminábamos la clase del lunes, que había sido muy larga para que no los aburra más. Y el lunes ya vemos lo que se llaman metabolismos intermedios, que vemos el ciclo de Krebs y las otras vías metabólicas. Así que con este terminamos la clase de hoy. Muy bien, nos vemos el lunes entonces a las 20. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego.